Buenos días, queridos hermanos, y a todas aquellas personas que en el día de hoy estén por medio de esta transmisión. Mi nombre es Álvaro Naranjo, pertenezco a la iglesia del Rodeo y es para mí una bendición poder estar aquí para compartir una palabra que sea alimento espiritual para todos nosotros. Vamos a orar para que esta palabra sea dirigida de parte del Señor nuestro Dios. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, Jesús, que has dicho que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Quédate con nosotros, Jesús, reunido para meditar y comulgar en tu palabra. Que la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ilumine, guíe y fortalezca en esta palabra que es tuya, Señor mío Jesús, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida que nos conduce a nuestro Padre. Haz que crezcamos en el amor y que nuestros corazones sean como esa buena tierra donde la semilla de tu palabra produce en abundancia frutos de santidad y apostolado, que lo hacemos en tu nombre, Señor mío Jesús, para la alabanza y la gloria de nuestro Dios y Padre, y que sea con la unción y la comunión de tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, el día de hoy tenemos un tema que tiene por título Piensa bien antes de hacer promesas. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, versículo 25 de la Reina Valera 1995, encontramos una palabra que dice del rey Salomón: una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho. La palabra clave que tenemos acá es la palabra promesas. ¿Qué es una promesa? La promesa es un contrato escrito o verbal mediante el cual una, dos o más personas se comprometen durante un lapso de tiempo determinado, el cual cumplido obliga a cumplir lo prometido. Estos compromisos se pueden dar por parte de una persona o de un pueblo o inclusive de naciones. En la vida cotidiana las promesas son comunes, habiendo algunas que se destacan por su frecuencia o relevancia, como por ejemplo las promesas comerciales, las electorales o las promesas nupciales o votos nupciales. Las promesas comerciales son a veces un anzuelo que a la verdad se convierten cuando uno va a mirar qué fue lo que el producto que uno compró, eso fue solamente un espejismo. Las electorales le sucede algo parecido a las anteriores. Son solamente promesas que luego no se cumplen. Como lo dijo en un político español, en una mezcla de sinceridad y sarcasmo, él decía: ya se sabe que las promesas electorales las hacen, pero no las cumplen. El valor de una promesa depende del carácter de quien la realiza, y es por eso que las promesas humanas pueden ser cambiantes o fluctuantes. Claro que hay ocasiones en las que el verdadero problema ya no radica solamente en la propia debilidad del ser humano, sino en la maldad y el engaño preconcebido de antemano, generándose entonces la desconfianza y la incredulidad. Con alguna frecuencia las personas tendemos a hacer promesas o votos que con el tiempo olvidamos o sencillamente dejamos porque nuestras prioridades cambiaron, dejando de lado las cosas que le hemos prometido para beneficio a alguna persona o inclusive para Dios. No solamente encontramos promesas hechas entre los hombres, sino que en la Biblia encontramos muchas promesas en las que el Señor le hace promesa a los hombres. En los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que llamamos el Pentateuco, en el segundo libro, que es el Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 12, encontramos la palabra del Señor nuestro Dios en los mandamientos, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí encontramos una promesa dada a los hombres y confirmada por el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es más, el mismo Señor Jesús en Mateo 19, 29 dice: y cualquiera que haya dejado
casas o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirás 100 veces más y le darán la vida eterna. O sea que eso que nosotros hemos acabado de leer es una bendición para nosotros, porque nos están dando a cambio de lo que el Señor nos ha prometido, solamente, no solamente una vida más larga durante el tiempo que nosotros vivimos, sino que también nos promete una que es la más valiosa, por la que nosotros verdaderamente debemos luchar, que es la vida eterna. Ahora vamos a enunciar un hecho histórico narrado en Génesis, donde la mayoría del libro habla de las promesas y de la vida del patriarca Abraham, a quien el Señor le prometió que le daría no solamente tierras, sino también mucha cantidad de hijos. Él inclusive le dice, sal y mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes, o la arena del mar, así tan abundante como usted ve las estrellas que no las pueden contar, serán los descendientes que tú tendrás. Abraham se debió haber sentido muy halagado, eran unos ofrecimientos y cosas que eran muy maravillosas para un emigrado babilonio con 75 años de edad, sin hijos, que solo tenía unos rebaños y las tiendas en que vivía. Las promesas de Dios eran maravillosas, pero también parecían imposibles de cumplir. Pero no para el Señor, porque para el Señor nada es imposible. Asombrosamente, Abraham le hace y obedece a Dios, y le dicen que esa obediencia a Dios, como está escrito, le fue contada por justicia. Para el Creador, el Señor nuestro Dios, no le facilitó las cosas a Abraham, que por ese entonces, como ya lo dijimos, tenía 75 años, y fue 25 años después que la promesa de un hijo se cumplió. Pero de manera increíble, Dios le pide a Abraham que le ofrezca en sacrificio al único hijo que él tenía. Para Abraham fue demasiado pedir de parte de Dios. Asombrosamente, Abraham obedeció lo que el Señor le había ordenado que hiciera, aunque cuando ya fue llegar el momento del sacrificio, el Señor le dijo que no le fuera a colocar la mano al hijo, y el Señor le devolvió su hijo a Abraham. Lo único sólido que tenía Abraham para esa época era los altares que él había construido para adorar al Dios que le había hecho todas esas maravillosas promesas. Y el único apoyo que tenía era un hijo, aunque es sabido que Abraham, aparte de su hijo Isaac, tuvo otros hijos, pero el hijo legítimo, el heredero de Abraham, era el hijo de la promesa que el Señor le había prometido, porque ya sabemos que Abraham era una persona ya de mucha edad, ya no era tiempo para tener hijos. Fuera de eso, nosotros sabemos, los que hemos leído las escrituras, que Sara era estéril y era también una anciana. Ya era casi imposible que fuera a tener un hijo. Entonces, pareciera que al final y en el tiempo en que Abraham murió, las promesas que Dios le había hecho a Abraham no se hubieran cumplido. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 8 al 18, se habla de Abraham, de Isaac y de Jacob como coherederos de las promesas hechas a Abraham, y de que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este sentido, pareciera que los citados patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no hubieran recibido lo prometido o lo que esperaban, pero unos versículos más adelante nos dan a entender que buscaban una patria mejor, pues que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella, pero en cambio ellos anhelaban una morada celestial. Eso está en los versículos 15 y 16. Claramente podemos deducir que Dios hizo que para ellos se cumplieran las promesas no en algo material, sino que lo prometido tuvo su cumplimiento y recompensa en el ámbito espiritual y celestial. No es de extrañar que en nuestro transcurrir de la vida hagamos promesas a Dios, a la espera de recompensa en cosas materiales, y es probable que en determinados casos el Señor quiera darnos no solo esto, sino mucho más para esta vida. Pero el Señor nos tiene prometido algo más valioso, que es una vida junto a Él en el reino de los cielos. Los creyentes deben ser fieles en cumplir las promesas hechas a los demás y a Dios, porque han sido llamados a vivir en integridad y en verdad. Tengamos presentes que las promesas falsas o rotas
son consideradas pecado. No solamente hablaremos sobre eso, sino también de las promesas hechas entre los hombres. A lo largo de la historia los humanos nos hemos hecho muchas promesas y la palabra de Dios nos da un ejemplo en Génesis 47, 28 al 31. La Reina Valera 1960 dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Israel le dice a José: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí vemos claramente que hay tres personas, porque hablamos de Jacob, hablamos de José y hablamos de Israel. Pero los que hemos tenido y tenemos conocimiento de la escritura sabemos de que el Señor le cambió a las personas, le cambiaba los nombres. Jacob se llamó durante un tiempo Jacob, pero luego el Señor le cambió el nombre y lo colocó Israel. Como también podemos ver nosotros, como hizo Jesús en su época, en su tiempo, cuando a Simón Pedro, que era hijo de Jonás, le cambia el nombre y le pone: te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Habían transcurrido 17 años desde que Jacob y su familia habían emigrado de Egipto. No se nos dice si Dios le informó a Jacob que su vida estaba llegando a su fin. Lo más probable es que la vida difícil y las penas que sus hijos le causaron hubieran hecho estragos en el patriarca y la salud comenzó a decaer. Sentía que las fuerzas lo abandonaban y comprendió que había llegado el momento de hacer algunos planes. No es tan propio en nuestra cultura pensar en la muerte, pero la Biblia nos da testimonio de que la certeza de la muerte, lejos de paralizarle a uno, debe de impulsarnos a estar preparados para ella. Nosotros estamos en la tierra, esto es como una nave, y que este cuerpo, esta carne que recubre nuestros huesos, es como ese traje espacial, que nuestra vida es solamente temporal, que nosotros, este tiempo que estamos viviendo, es el único tiempo que nosotros tenemos para encontrar verdaderamente, acercarnos a Dios y poder conseguir la vida eterna. Eso es lo más valioso que el hombre puede conseguir. Lo primero que Abraham quería era tener seguro una sepultura. Nosotros hacemos planes, como personas que somos, pagamos una funeraria, un plan para tener en dónde nos vayan a enterrar, los carros que nos van a llevar, en dónde nos van a velar. Pero muchas veces la mayoría de nosotros no pensamos que eso son cosas que son necesarias, pero que hay algo más importante, que es esa vida que hay después de esta. Dicen que esta vida nuestra ante Dios es como cuando Dios parpadea. Esto no es nada. Estamos únicamente de paso por aquí, por la tierra. Por eso el patriarca Jacob se estaba preparando y quería que lo sepultaran junto a donde estaba su abuelo Abraham, en una tierra que él había comprado en Hebrón, en la tierra de Canaán. Esto no era posiblemente un capricho de viejo moribundo, sino una expresión de convicción dada a Dios y que ahora pasaba a Isaac y a Jacob. A medida que se acercaba a su muerte, Jacob comprendió que las promesas de Dios respecto a la posesión de Canaán eran ciertas. Se aferró a esas promesas y quiso ser sepultado en la tierra que sabía que sus descendientes iban a poseer algún día. Porque ya nosotros ya tenemos conocimiento, porque lo leímos, de que ellos murieron sin haber tenido todas estas cosas que a ellos se les prometieron, sino que las promesas de Dios se extendieron a generaciones que tuvieron que ver con su descendencia, con sus hijos. Lo significativo de la petición del patriarca, que pongas tu mano debajo de mi muslo, aparte de ser un acto simbólico como cuando nosotros hacemos un acuerdo con una persona y le damos la mano, fue la misma petición que más adelante José haría a sus hijos, y que en las últimas palabras que nosotros decimos antes de morir pueden hacer un impacto profundo en la mente de quienes nos rodean.
Esas palabras expresan nuestros valores y aquello por lo cual hemos vivido. Es importante para nuestros descendientes, para nuestros hijos, que esas últimas palabras que nosotros decimos puedan impactar a nuestros hijos para que vivan y mueran luchando por lo que verdaderamente tiene un valor significativo en nuestras vidas, que es la vida eterna. Los juramentos no solamente son necesarios en las personas que son de integridad. En una época cuando no existían cosas como notarios, contratos, archivos, escrituras, la palabra de un hombre, dicen los de antaño, que era más fiel que tener un papel firmado o un contrato o una fianza. Una persona íntegra no necesita hacer juramentos. La palabra de una persona con esta característica es igual de valiosa que lo firmado, que un compromiso, que un documento. Por otro lado, uno no puede creer la palabra de un mentiroso, aunque haga el juramento colocando la mano sobre 10 Biblias. Santiago 5, capítulo 5, versículo 12, nos dice: pero no juren sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para no caigas en tentación. Ahora podemos hablar sobre lo que son los votos o el pacto en el matrimonio. El matrimonio es una ceremonia donde los contrayentes hacen unos votos o juramentos que se estipulan en un registro público. Las iglesias y el Estado, por lo general, reconocen estos votos como obligatorios. En tiempos bíblicos, un matrimonio no necesitaba la aprobación y la licencia de estos estamentos jurídicos o públicos o de gubernamentales. Los contratos se preparaban y se ejecutaban con testigos por las partes interesadas. Un matrimonio verdaderamente bíblico siempre implica que se hagan votos y promesas de pacto. Estos votos de pacto implican dejar su hogar, vivir unidos a su cónyuge, una vida tejida entre los dos para la gloria de Dios. Como dice en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unidad y servicio es para explicar al mundo la relación de Cristo y su iglesia, como se explica en Efesios en el capítulo 5 del versículo 22 al 32. El día de la boda los contrayentes se hacen muchas promesas delante de Dios y de los testigos de la ceremonia. Se prometen fidelidad, amarse, cuidarse en la salud, en la enfermedad y en la adversidad. Pero quien ha transitado un tiempo por la experiencia del matrimonio sabe lo difícil que es cumplir estos votos. Si miramos la vida, no obstante, podemos predecir con cierto grado de certeza que lo que viene consistirá en una mezcla de cosas buenas y malas, de momentos de alegría, de tristeza, de victorias, derrotas, de abundancia, de necesidad. Cada ser humano está expuesto a las condiciones fluctuantes que existen como resultado de vivir en un mundo caído. Sin embargo, este vínculo matrimonial fue diseñado por Dios y se ha transmitido a través de la historia del mundo. El que se casa está formando un compromiso que se ha hecho desde el Edén. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. El Cordero viene por su novia, que es la iglesia, y de la cual nosotros somos miembros activos. Es lo que nos mantiene vivos y vibrantes a lo largo del transcurso de nuestra vida. Es importante cumplir los votos y promesas que hacemos. Siempre hablamos de la importancia que tiene hacer una promesa, de además de hacerla, cumplirla. Es cierto que a muchas personas les resulta sencillo decir te prometo tal cosa, y los demás lo creen y esperan, pero luego se dan cuenta que al fin y al cabo son solo palabras. Hay quienes opinan que para sobrevivir en este mundo competitivo es necesario mentir, decir verdades a medias, romper contratos, dejar esperando a las personas. No dan importancia al cumplimiento de su palabra. Total, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Con el tiempo estos hábitos te hacen ganar la reputación de ser una persona irresponsable, insensible, tramposa. Y la verdad es que eso no te ayudará en ningún círculo de tu vida, sea profesional, familiar o social. Para darle ilustración, tomemos un ejemplo de un niño de nombre Marcos que tiene aproximadamente 10 años. Él se entera de que su querido padre
va a salir de viaje en avión. Cuando él ve que su padre está saliendo, se le acerca y le dice que lo lleve, que él quiere ir, que él quiere que lo monte en avión. Su papá lo mira extrañado y no sabiendo nada más que decirle, lo único que se le ocurre es, la próxima vez que yo vaya de viaje, yo lo llevo. Dicen de que ahora, después de mucho tiempo, el niño ya como con 10 años, cada vez que el papá va a salir de viaje y que es en avión, le recuerda, papá, me prometiste que me llevarías en avión. Cada vez que esto ocurre, el padre se siente mal. ¿No sería mejor que un día lo lleve? Sí, es necesario que cumpla lo que le dijo. Debe hacerlo. Es mejor no hacer compromisos a la ligera, porque ciertamente es mejor no prometer lo que no estamos dispuestos a cumplir. Hay algo que es muy peligroso y es hacer promesas a la ligera. La ética del Antiguo Testamento hace hincapié en el hecho de que el hombre que hiciere compromiso queda incondicionalmente ligado por el voto verbal que hizo. Esto comienza con los votos que se hacen al Señor y se extiende a los que se hacen a los hombres. En el libro de los Números, del capítulo 30, versículos 1 y 2, dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado, y cuando alguno hiciere voto o juramento al Señor, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hacerle una promesa a Dios es decirle que Él haga algo a cambio de lo que voy a darle en gratitud a su respuesta. Lo que este quiere decir es que cuando yo hago una promesa estoy obligado a cumplir, y más si Dios ya cumplió parte del trato. Por eso no debemos hablar apresuradamente. Santiago lo dice muy claro de esta manera en el capítulo 11, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. De la misma forma tenemos una inclinación pecaminosa natural para tratar de sobornar a Dios. También tenemos la tendencia a hacer promesas precipitadas. Muchas veces en un momento de necesidad la persona promete hacer grandes cosas si Dios lo saca de su dificultad, y después, una vez que el problema ha pasado, olvida la promesa. Por eso muchos textos de la Biblia contienen serias advertencias sobre el cumplimiento de los votos hechos. Particularmente en el Pentateuco se insiste en la necesidad de cumplir los votos y promesas, como dice Deuteronomios capítulo 23 del 21 a 23. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cuántas veces le hacemos o le prometemos a Dios hacer esto o dejar de hacer aquello en nuestra vida? ¿Cuántas palabras habladas? ¿Cuántos platos no cumplidos? ¿Cuántas promesas falsas? En Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos del 4 al 5, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Todos los votos que hacemos delante de Dios y no los cumplimos no son palabras vacías que os olvidan, como pasa con un sueño tenido la noche anterior. Él las tiene presentes. El Señor Jesús advierte que Dios llamará a cuentas a las personas por sus palabras, sobre todo las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Hombres que hicieron promesas a Dios y las cumplieron. Tenemos a Jacob, tenemos a David. En las Sagradas Escrituras encontramos personas que hicieron promesas a Dios y las cumplieron. Ya lo dijimos, David y Jacob. No sabemos en qué momento de su vida David compuso el Salmo 145, que en el versículo 1 y 2 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Hay un compromiso, hay una promesa y hay un voto de David
a Dios. Lo que sí podemos confirmar es que el compromiso expresado en los primeros 2 versículos resumen su actitud a lo largo de toda su vida. La práctica de esta disciplina espiritual es una de las razones por las cuales el pastor de Israel alcanzó tan elevado nivel de intimidad con Dios. Asimismo, no cabe duda de que esta insistente tendencia a proclamar en todo lugar la grandeza de Dios es la que también alimentaba y mantenía a David viva su devoción al Altísimo. Hacemos bien en detenernos a meditar lo que expresan estos 2 versículos. Contienen un voto, la expresión de un compromiso que guiará el comportamiento del salmista en el futuro. La vida de David estuvo repleta de toda clase de dificultades. Se enfrentó a la tenaz persecución de Saúl, tuvo que hacerle frente a la soledad y al abandono, convivió con las profundas consecuencias del pecado de adulterio, bebió de la copa amarga de ser traicionado por su propio hijo, mas en medio de esta larga cadena de aflicciones siempre se mantuvo firme en su compromiso de alabar y bendecir el nombre de Dios. Cuán marcado es el contraste con nuestra cultura tan sujeta a los sentimientos. Creemos ciegamente en la importancia de ser genuinos, lo que significa solamente hacer las cosas cuando las sentimos, el deseo de hacerlas. De esta manera alabamos y bendecimos solamente cuando nuestros sentimientos nos dan permiso de hacerlo. David nos muestra que es importante sujetar nuestros sentimientos a la voluntad, practicar la disciplina de la vida espiritual, aun cuando todo nuestro ser se rebela contra esto. Es más, la insistente práctica en tiempos de adversidad puede ser la mayor que da fruto espiritual en nuestras vidas. Miremos la situación por la que estamos pasando en estos momentos. Estamos pasando momentos difíciles para toda la humanidad. Esto no es solamente en un solo lugar. Llegó un virus, una peste, una enfermedad que yo he mirado en los medios en estos días. He encontrado cuadras, he encontrado pueblos, y ayer nomás veía en Brasil una avenida muy grande, los carros detenidos. Todas las personas se han bajado de los carros, los que estaban en los antejardines, en todos los lugares, asomados a los balcones, en todo lugar, en la acera, en la mitad de la calle. Todos parados, clamando, arrodillados, clamando y pidiéndole a Dios que cesara eso que estaba sucediendo, porque a ellos, al igual que muchos otros países, ha hecho estragos y son muchas las personas que han padecido. En el momento de la muerte, la persona piensa y se acerca a Dios. Como dicen por ahí, en la necesidad y en la calamidad del hombre está la oportunidad de Dios. Una crisis personal a medida es ocasión para una profunda experiencia espiritual. Así ocurrió con Jacob. Huyendo de su hogar a una tierra extranjera, se acostó y soñó bajo las estrellas. En su sueño el Señor mismo le reiteró las promesas relacionadas con la tierra, con los descendientes, las bendiciones a las naciones, hechas primeramente a Abraham y reiteradas a Isaac y pasadas a él y a sus generaciones. En Génesis, en el capítulo 28 del 16 al 22 encontramos, y leo textualmente, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, uy, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este voto contiene 2 partes importantes. Primera, la aceptación de las promesas de Dios hechas en él. Está en el versículo 15. Estas promesas consisten en la presencia de Dios, protección, provisión de alimento, de vestido, la seguridad de regreso a Canaán y la casa patriarcal de la cual era fugitivo. La segunda parte de la respuesta es un compromiso personal y profundo de Jacob con el Señor. Este compromiso tiene las siguientes decisiones: fidelidad de parte de Jacob, adoración, reconocimiento y casa para Dios, que es grande y poderoso. El Señor es fiel.
Jacob estaría en tierra extraña donde se adoraban otros dioses, quienes en el pensamiento de la gente eran los que hacían prosperar a las personas, a los hombres. Ellos adoraban el sol, la luna, las estrellas, tenían muchas cosas, tenían muchos dioses. En medio de todas esas tentaciones, Jacob se compromete a ser fiel al Señor. De aquí en adelante todos sus actos están comprometidos a consideración y aprobación previa del Señor. Luego Jacob se compromete a relacionarse con Dios a través de la adoración. La presencia del Omnipotente sería desde ahora reconocida y honrada en un lugar permanente consagrado a Dios. Más adelante este compromiso se cumple. También Jacob decide reconocer a Dios como el dueño y dador de todos los bienes materiales a través de la consagración continua y disciplinada de la 10ª parte de lo que el Creador le concede, el diezmo. Este compromiso de Jacob con Dios manifiesta fe, confianza, sumisión y hace una gran diferencia en su vida. Y la última promesa fue profundamente testimonial. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, dice el versículo 22. Este lugar llegó a ser un punto de encuentro, de adoración a Dios. Betel llegó a ser un santuario al cual Jacob volvió para adorar al Señor. Este compromiso guió a Jacob en sus múltiples conflictos en Harán, donde pese a todo permaneció fiel al Señor y al cumplimiento del pacto. Miremos ahora personajes que siendo muy bien firmes en su palabra, incumplieron las promesas hechas al Señor. En el siguiente pasaje vemos cómo muchos discípulos incumplieron su promesa al Señor Jesús. En el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos 30 al 35, dice: Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí Jesús les advierte a sus discípulos que le iban a abandonar. En las horas de prueba y tentación han de esperarse estas actitudes temerosas de parte de sus discípulos. Incluso aquellos cuyos corazones están en correcta posición pueden a veces ser vencidos por el temor o por una tentación. Hay pruebas y tentaciones de efectos generales. Todos vosotros os escandalizaréis, aunque no haya sino un traidor, Judas. Habrá muchos desertores. Pedro presumió de valor diciendo: Aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca lo haré. Pedro tenía un buen arsenal de autoconfianza y siempre se lanzaba a hablar primero. A veces lo hacía por buenos impulsos, otras veces, como ahora, sus impulsos le traicionarían. Pedro se comprometió con que nunca se escandalizaría. En el momento en que Pedro dijo esto, tenía intenciones de hacer exactamente lo que decían sus palabras. No se debe dudar de su deseo de ser y permanecer fiel a Jesús, venga lo que venga, ya que se imaginó que estaba mejor armado o preparado contra la tentación que ninguno de sus otros compañeros, porque él expresa: aunque todos, y yo no. En realidad él no dice no, sino jamás, porque es mucho más fuerte. A veces los que más confían en sí mismos son los que caen antes y con mayor facilidad. Cristo le advierte a Pedro acerca de lo que iba a hacer en el versículo 34, que esa misma noche, antes de que el gallo cantara, lo iba a negar 3 veces. Como no sabemos lo cercana que pueda estar la prueba, tampoco sabemos lo cercanos que estamos a pecar y caer en peligro, porque cuando el pie se nos empieza a resbalar, es más difícil recobrar el equilibrio. Mas Pedro persiste en su promesa de fidelidad: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Es fácil hablar audaz y valientemente de morir cuando la muerte aún está distante, pero no es tan fácil cumplir lo dicho cuando la muerte está a las puertas. Lo que Pedro dijo lo confirmaron los demás discípulos, pero sabemos que todos lo abandonaron incumpliendo lo prometido, excepto Juan. En estos tiempos
que estamos pasando, hemos visto que las iglesias se han cerrado, aunque ya hay protocolos de abrirlas nuevamente. Por eso dice el enemigo, el demonio, mire, ¿cómo se han cerrado todas las iglesias? El Señor contesta, sí, se cerraron las iglesias, pero usted no se ha dado cuenta de que ahora hay una iglesia en cada hogar. Hay que tener en cuenta que muchas veces por la emoción del momento hacemos votos o decisiones que al pensar en forma más calmada nos damos cuenta que no podemos cumplir. Vale la pena guardar nuestro entusiasmo para darnos tiempo a reflexionar y con mayor razón si nuestro voto incluye al Señor como parte de lo prometido. En el transcurso de nuestras vidas engañamos y somos engañados, pero jamás, jamás podemos engañar al Señor nuestro Dios. Esta palabra que he compartido con ustedes, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Igualmente queremos poner en oración no solo a nuestros hermanos, sino a toda la humanidad, como está escrito. Oramos por toda la humanidad, por los gobiernos, por las autoridades, para que vengan épocas y tiempos de reposamiento, de paz, de justicia, de igualdad y de equidad social. Nos ponemos en las manos del Señor para que todas estas cosas, Señor mío, pasen, que todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, todos los que aquí en este momento tienen la oportunidad de estar aquí compartiendo esta palabra de lo que es una promesa que hacemos a los hombres y en especial a ti, las cumplamos. Oramos para despedir este servicio, dándole las gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de estar aquí compartiendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos compartiendo esta palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y nos despedimos, Señor, agradecidos de poder estar otro día más para alabarte, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu santo nombre, el cual lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la alabanza y la gloria de nuestro Dios y Padre, y siempre con la presencia, la comunión y la unción de tu Espíritu Santo, el que es nuestro consolador y compañía, hasta que regrese, Señor mío Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un resto de día muy feliz. El Señor me los bendiga y esté siempre con cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto me demoré? 40 minutos. Ya. No le he guardado. ¿Qué decía nada? Me la estás leyendo allí. Yo terminé y alargué un poquitico en la oración, incluí a todos.